Buenas tardes. Quiero saludar a la iglesia. Quiero saludar amigos de Venezuela, Estados Unidos. Esa es mi primera vez de estar live en el YouTube. Entonces es una experiencia diferente. Pero con el favor de Dios, espero que vamos a ser edificados y Dios va a ser glorificado. Yo quiero comenzar enfocando en una herramienta para ayudarnos a aprender qué es el Evangelio y cómo podemos recordar y cómo sabemos si estamos diciendo bien el Evangelio. Esta semana, creo que fue jueves, en el culto de oración me ocurrió esa idea y quiero compartirlo, porque lo que vamos a ver en el libro de Hechos es que vamos a ver mucha predicación y mucho compartiendo el Evangelio. Y lo que es importante es que durante ese tiempo de los capítulos que estudiamos, que estamos aprendiendo más y más qué es el Evangelio. Entonces, yo quiero usar así para ayudarnos a entender qué es el Evangelio. Cuando yo era joven, estaba en un campamento en Nueva York y cuando la cosa era buena, hicimos ¡boss! Este significa es bueno. Pero lo que yo quiero usar esta idea es el Evangelio es bueno. El Evangelio es buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? De Dios, del hombre, de Jesús y la respuesta. Entonces, vamos a ver en la prédica de hoy y en las prédicas del libro de Hechos, donde encuentran los apóstoles hablando de Dios, el hombre, Jesús y la respuesta. Pero también este hermano está para enfocar a la persona de Jesús. Entonces, cuando compartimos el Evangelio de Jesús, vamos a ver la vida de Jesús, vamos a ver la muerte de Jesús, vamos a ver la resurrección de Jesús y su ascensión. Y la cosa interesante, y lo que tenemos que aprender es que todos estos ya son profetizados, muchos, en el Antiguo Testamento. Yo voy a compartir después del culto un PDF donde hay más de 300 ejemplos de la profecía de Jesús en el Antiguo Testamento. Y hermanos, nosotros somos un poco pobres en conocer a esta promesa. Pero vamos a ver en la prédica de hoy, en las siguientes prédicas, que los apóstoles estaban bien claros. Inclusive los últimos 40 días de Jesús en esta tierra, habló de todo lo que enseñaba a él en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que quiero hacer es de leer las primeras 10 versículos de capítulo 3. Entonces, abre sus móviles o busquen sus Biblias y vamos a leer los primeros 10 versículos de Hechos capítulo 3. No pueden decir cuando dice amén porque no escucha, pero está bien. Vamos a confiar que tiene ya en tu Biblia. Dice aquí, Pedro y Juan subieron junto al templo en la hora 90 de la oración. Y traigo un hombre cojo de nacimiento, a quien podría cada día a la puerta del templo que se llama Hermosa, para que pida limosna de los que entraba al templo. Ese cuando vio Pedro y Juan que iba a entrar al templo, les rogaba y le dicen, piden limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, mírenos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha, le levantó. El momento que se armaron sus pies y tobillos y saltaron, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, hablando, saltando, hablando de Dios. Y todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios.
y reconocían que era él que sentaba y pedía limosna a la puerta del templo, la puerta del templo, la hermosa. Y se llegaron de asombroso y espantado por lo que había sucedido. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por su palabra. Gracias por ese capítulo que podemos estudiar hoy. Padre, tu palabra dice que tu palabra es como una espalda de doble fila. Entonces, queremos pedirle permiso hoy de tomar su palabra. Y Señor, haga una operación, haga lo que es necesario para ver dónde estamos fallando. Señor, algunos de nosotros, o uno que está presente escuchando, pueden ser cojos por no haber llegado a los pies de Jesús. Señor, este milagro nos muestra cómo somos nosotros. Yo sé que hay entre nosotros cristianos que se encuentran espiritualmente como cojos, que no estamos andando como debemos andar. Entonces pido, Señor, de hoy, me van a mostrar a través de su palabra cuál es la solución, cuál es su respuesta a esa condición en nuestras vidas. Recuérdanos, Señor, que lo que tú has hecho en nuestra vida. Señor, queremos caminar y ver tu mano trabajando en nuestra vida. Entonces pido, Señor, que hoy nos abre la palabra, nos habla de tu palabra. Sabemos que hay gente que está sufriendo, como ya hemos orado, Señor, que necesita consuelo de su palabra. Y gracias, Señor, por ese maravilloso pasaje. Y pido que tú seas glorificado y abre nuestros entendimientos para sacar el máximo provecho de esta palabra. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, uno de los últimos versículos que tocó Eddie la semana pasada es en Hechos 2:43. Dice Hechos 2:43 que sobrevino temor a todas personas y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Entonces aquí tenemos Lucas, el doctor Lucas, autor de este libro. Está ahora escribiendo el primer milagro hecho en este nuevo día, en el tiempo de la iglesia. Y entre todas las maravillas que estaba ocurriendo en aquel día, ese es el milagro que escogió para enseñar un principio muy importante. Entonces, ese primer milagro en la temporada de la iglesia nueva. Entonces, ¿qué está pasando? Vemos aquí que Pedro y Juan, pueden ser que otros están caminando con ellos, pero andaba caminando hacia el templo. Y todavía era costumbre de los apóstoles de ir al templo para adorar al Señor. Entonces, mientras que está subiendo, se encuentra ese cojo que estaba ahí. Y cuando ellos vio a Pedro Juan, extendió su mano. Y a lo mejor, bueno, yo he visto en varias iglesias, aquí hay gente afuera de la iglesia con su mano abierta pidiendo limosna. Entonces en el templo era el lugar. Entonces es interesante que dice la cultura que un cojo o una persona así impuro no debería levantar su cara para mirar quién estaba caminando. Y normalmente lo que hacía es que siempre miraba hacia abajo, pidiendo limosna
Entonces, algo interesante es que dice así que Pedro llamó la atención y dijo, mírenos. Entonces, el cojo se levantó su cara y a lo mejor escuchar esta frase de Pedro y Juan, ese cojo estaba esperando algo. Pedro puso en él una expectativa que iba a recibir algo. Y Pedro dijo, plata y oro no tengo, pero en nombre de Jesús, levántate. Pedro está llamando a nosotros la atención de dos cosas. Pedro está admitiendo su bancarrota en la área de bienes materiales. Nosotros, como cristianos, realmente podemos intentar y ayudar a los que están sufriendo. Yo como pastor esta semana me preocupaba por la congregación, de comida, de cómo va a pagar alquiler. Pero realmente no tengo suficientes recursos para ayudar a todos. Y Pedro en este caso no tenía plata ni oro. Estaba consciente que está en bancarrota en cuanto a los bienes materiales. Pero lo que él tenía es la bendición espirituales. Entonces, él tiene que escoger entre los bienes espirituales o tener a unos milagros que escogería vosotros. Entonces, Pedro no tenía plata y oro, pero dijo, en el nombre de Jesús, levántate. Entonces, ese hombre se levantó. Entonces, tú puedes imaginar que Pedro y el hombre, los dos, ejercen fe. Es la primera milagro quizá que, bueno, no sabemos. Pero Pedro tuvo que extender su mano en fe, sabiendo que Dios iba a levantar a este hombre. Y este hombre, agarrar en mano de Pedro, también estaba mostrando su fe. Entonces, ¿qué pasó? Ese cojo entró al templo, quizás por la primera vez, hablando, adorando a Dios, gritando, soltando. Y bueno, todos los que estaban en el templo sabían, bueno, que es el hombre que estaba sentado en la puerta de la puerta de Hermosa. Y estaba asustado. ¿Qué es eso? Entonces vamos a ver en la segunda parte cómo Pedro aprovechó este milagro para contestar y enfrentar a esta gente que estaba preguntando, que están asustados. Pero yo creo, y una cosa que aprendí esta semana, revisando a este milagros y esta pasaje de Hechos capítulo 3, es que Pedro realmente, el doctor Lucas, está mostrando a nosotros cómo debemos testificar. Entonces, ¿qué está pasando en este capítulo? Vamos a ver que Dios va a hacer un milagro a través de este cojo. Y después de esa obra de Dios, se van a presentar la prédica. Yo tengo que confesar que muchas veces cuando yo salgo a testificar, voy con unos hechos. Bueno, yo voy a compartir los 4 leyes espirituales. O, bueno, yo tengo que pensar en estas 5 cosas, que no son malos. Pero yo creo que lo que está enseñando en este capítulo es que primeramente
Dios necesita hacer una obra en nuestra vida. Porque es el testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida o en tu vida que realmente te van a hacer un impacto. Entonces, muchas veces no hablamos de lo que Dios está haciendo en mí antes de compartir la palabra. Pero una cosa que yo quiero y espero que vamos a ver en ese capítulo de hoy es que vemos la importancia de poner lo que es primero, primero y el segundo, segundo. Entonces, hermano, es importante, primeramente, que Dios hace una obra en nuestra vida. Y yo creo, y yo tengo que confesar, que muchas veces no estamos testificando porque hemos olvidado todo lo que Dios había hecho en nuestra vida. O puede ser que últimamente Dios no ha hecho nada. Entonces, mi oración para mí y para la iglesia y todo lo que está mirando, que pudimos examinar a nosotros mismos y hacer la pregunta y pensar, mi testimonio está enfocado en cómo Dios me ha cambiado a mí. Y ahora vamos a ver en ese milagro que es una foto, algo simbólico de cómo somos nosotros. Es importante que nosotros entendemos que espiritualmente nosotros éramos lo que son cristianos hoy en día. Estaba como ese cojo. Estaba con nuestra mano abierta buscando la limosna de Dios. Y muchas personas han ido a Dios para ver lo que se pueden sacar mentalmente. Entonces, vamos a ver qué podemos aprender de este milagros. Pero yo creo que como iglesia también es importante de tocar un momento de cómo Pedro hizo este milagro. Y la razón que quiero frenar más un poquito en ese es porque muchas personas creen que en la sangre de Jesús hay no solamente perdón de los pecados, pero también hay sanidad de los enfermos. Ahora, voy a explicar eso. Voy a explicarlo más. Hay algunos que creen que si tú estás enfermo y Dios no le sana, que no tiene fe. Pero ese no es lo que está diciendo este pasaje. Algunos dicen que en el nombre de Jesús te clamo y exijo la sanidad. Yo creo que ese pasaje no está enseñando a nosotros eso. Y otro pasaje que a veces usamos es Marcos capítulo 16. Y quizás en otro momento podemos tocar ese pasaje. Pero yo quiero mencionar dos cosas en cuanto a cómo Dios usa los milagros en el Nuevo Testamento. Primeramente, este milagro es para autenticar a los que estaba predicando y levantando la iglesia. Entonces, este milagro que hizo Pedro es para agarrar la atención y poner la gente a escuchar. Mire, ese hombre acaba de hacer algo que tiene que ser el mano de Dios trabajando y debemos escuchar. Y no solamente eso, debemos confiar que lo que él va a decir es de Dios. Pero lo que quiero decir también y lo que la Biblia nos enseña es que Dios sana en cualquier momento, con cualquier edad. Dios, según su propósito, puede sanar a nosotros. Si es su propósito. Yo compartí esta mañana Salmo 91.
Y dice en versículo 9 y 10, los que están bajo abrigo de Dios, los que están bajo la protección, algunos piensan que nada va a tocarle. No pueden tocar ninguna enfermedad. Pero lo que está diciendo en Salmo 91 es que, hermanos, nosotros que estamos bajo la sombra de Dios, hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Ni enfermedad, ni pérdida de trabajo, ni gobierno. Hermanos, tenemos esta confianza. Cuando Pablo estaba enfermo, él oró 3 veces, Señor, sáname. Pero Dios, en su providencia, no quiso salvarlo. Pero Pablo dijo, tu gracia es suficiente para mí. Y eso es lo que confiamos. Que Dios tiene un plan. Dios va a pulir nuestra vida. Dios va a ser glorificado. Pueden usar una enfermedad. Y si hermanos en Cristo, si nosotros morimos, ya estamos en la gloria. Estamos con el Señor. Entonces, nada puede enfrentar nuestra bendición que tenemos con Dios. El problema no es de exterior. El problema es de interior. Y eso es lo que enfocaba Pedro con este Señor. Quería mostrar a nosotros la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas espiritualmente. Bueno, en resumen, hermanos, de esta primera parte, Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Si permitimos, podemos tener un testimonio. 2 Corintios 5:17 dice, si de la, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todos son hechos nuevos. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la fe, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muchos de nosotros no estamos recibiendo bendiciones, no vemos Dios trabajando en nuestra vida porque estamos trabajando por el yo. Y tenemos que recordarnos que el yo fue enterrado. Ahora, yo estoy viviendo fe. Y hermanos, si vivimos en la fe, vamos a ver Dios haciendo maravillas en nuestra vida. Y Dios va a hacer milagros en nuestra vida espiritualmente y vamos a tener cosas para testificar. Debemos tener razón cada semana de testificar de las buenas nuevas, de las maravillas que Dios está haciendo en nuestra vida. Entonces, esta es la primera parte. Entonces, vamos a seguir a la segunda parte en versículo 11 y 12. Entonces, Lucas va a usar este milagro como una obra de Dios para agarrar a las personas de atención. Y con este milagro, Pedro va a predicar a un sermón. Y vamos a ver varios ingredientes en esta predicación. Y ya hemos visto algo en los primeros 10 versículos. Pero ahora vamos a ver cómo Pedro va a presentar el evangelio, cómo va a aprovechar esa obra de Dios para compartir a ese pueblo judío. Entonces, es interesante, vamos a leer el versículo 11 y 12. Y teniendo asidos a Pedro
y Juan, el cojo que había sido sanado, todo pueblo, atónito, corriendo a ellos al pórtico, y se llamaba Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravillas de esto? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Entonces Pedro está mirando la gente y la gente tiene sus ojos abiertos y la gente está asombrado sabiendo que algo maravilloso ha ocurrido. A lo mejor está hecho por Dios. Pero Pedro también ve que la gente está poniendo cierta reverencia a él como un héroe, pero sería un héroe equivocado. Es interesante que esa gente, esos judíos, son maravillados de ese milagro. Porque ellos tenían todo el Antiguo Testamento donde su Dios hizo muchos milagros a su pueblo. Él tiene una historia de Dios haciendo milagros. ¿Y cómo pueden ser que ellos están asombrados de este milagro que su Dios estaba haciendo? Entonces, vamos a ver 5 cosas o 5 puntos en esta predicación de Pedro. Vamos a hacer 5 divisiones, 5 cosas que he logrado sacar de este predica. La primera cosa que vamos a ver Pedro a enfrentar a estas personas es Pedro va a comenzar con una lista de hechos y esta lista de hechos se van a despertar una preocupación entre los judíos. Entonces, vamos a seguir leyendo el versículo 13 a 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a nuestro Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negáis el santo y el justo. Pediste que os desen un homicidio y mataste el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, a los cuales nosotros somos testigos. Los psicólogos, cuando está aconsejando, dicen no es bueno que la gente se preocupe. Hay que hablar de ellos de cosas bonitas. No deben asustarles. Pero no está haciendo Pedro eso. Está acusando a ellos y pone a ellos culpables por lo que había hecho. Ve lo que está diciendo. Lo entregaste y lo negaste. Inclusive, Pilato está diciendo que no es culpable. Y no escuchaste a Pilato. Negaste al santo y al justo. Es interesante que esta palabra santo y justo son términos usados frecuentemente en el Antiguo Testamento de la Mesías, del Mesías. Entonces, negaste al santo y al justo, el Mesías del Antiguo Testamento. Y mataste, y soltaron un asesinato. Es interesante. El asesinato toma la vida, pero Jesús ofrece la vida. Ellos escogieron el asesinato que tomaba la vida de Jesús que daba la vida. Qué raro. Y dice, mataste al autor de la vida. Es quien nos da la vida. Es creador. Y mataste. 5 cosas que no han hecho, que son malos.
Pero dice, quien Dios ha resucitado de los muertos. Entonces está hablando de las 5 cosas que ha hecho los judíos, pero también está diciendo, pero Dios levantó de los muertos para su gloria. Lo que vosotros ha hecho, Dios había levantado a Jesús para su gloria y dice que nosotros somos testigos de esto. No estamos hablando, dijo Pedro, de ideas, de fantasías. Nosotros somos testigos que es real. Y muchos de ellos sabían que había hecho esto a Jesús. Entonces, ¿por qué Pedro está poniendo a ellos culpables? ¿Por qué está creando en ellos miedo? Porque a veces cuando creamos miedo en una persona, su tendencia es de ir corriendo, a esconderse, a escapar, a desaparecer. Cuando yo tenía, creo que fue 8 años, yo recuerdo como ayer, que nosotros salimos de la escuela para jugar, tenía 15, 20, 30 minutos de receso, y había dicho en clase que los obreros están pintando fuera y no se acerca donde está pintando. Bueno, ¿qué hizo Pedro? Pedro se puso en medio de lo que estaba pintando. Y solamente eso, yo tumbé el pote de pintura de los que está pintando. Y yo tenía miedo. Y yo estaba asustado. Yo se fue corriendo al baño. Y yo dije que ahí nadie va a encontrarme. Que yo sabía que encontrarme venía el castigo. Yo no sé cuánto tiempo yo estaba en el baño. Pero al fin me encontró en el baño y fue castigado. Pero hermanos, el miedo nos causa a correr. Pero también el miedo nos causa a ser violento, hostil, ira. Podemos ser violentos. Entonces, ¿por qué Pedro está poniendo a todo eso a los judíos? Porque él quería mostrar lo que Dios hace con lo que son culpables. Entonces, vamos a ver el versículo 16. Versículo 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, a la fe que es por él. Ha dado a este, está completamente sana, completamente sanada en la presencia de todos vosotros. Entonces, Pedro, Lucas, quería mostrarlo cómo Dios maneja la gente que está culpable. Dios toma gente que no puede hacer nada, que son incapaces, que no tienen nada en su mismo que merece que Dios lo ayude. Y Dios en su misericordia, Dios en su amor, lo sanó ese hombre completamente. Y como Dios sanó ese hombre completamente, también Dios nos sana a nosotros completamente espiritual. Dios quiere perdonar a los que son culpables. En este milagro, Dios muestra su relación a ese hombre culpable. Este hombre fue cojo de toda su vida. Nosotros nacimos como pecadores con una naturaleza pecaminosa. Ese hombre era parte de Israel. No sabemos si él también
decía, crucifícalo, crucifícalo. No sabemos. Israel había rechazado el Mesías. Aquí él está perfectamente restaurado por el poder de Dios. Dios quiere restaurar el pueblo de Israel. Dios en su amor y sus gracias quiere restaurarnos. Así enfrente a él los que son culpables. Simplemente de tener fe en su nombre, en su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. Tener fe que Él es poderoso. Como Pedro extendió su mano en fe, como el cojo recibió el mano de Pedro y se levantó en fe, Dios está mostrando cómo responde a los hombres en amor y en gracias. Ahora Pedro está mostrando a nosotros qué puede ser el resultado de este milagro. ¿Qué puede ser si dejamos que el Señor nos rescate? Ve lo que dice el versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros gobernantes. Mira lo que está diciendo Dios. Mira lo que está diciendo Pedro. Dios no está echando culpable de nada. No está diciendo, tú tienes culpa por lo que has hecho. Está diciendo que tú hiciste en su ignorancia. No va a pensar en nada más, sino que tú fue ignorante. ¿Qué dijo Jesús en la cruz del Calvario? En Mateo, en Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no sabe lo que hace. Una imagen clara como Dios ve al hombre. Ciego, cojo, ignorante, equivocado. Y no echa culpa nada en este momento. Ve el versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado de la boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Interesante. Dios está diciendo, vosotros actuaste en ignorancia. Pero yo sabía. Era en el plan de Dios. Hasta Moisés y las profetas habían profetizado que Dios iba a enviar a su Hijo, el Mesías, por morir por nuestros pecados. Dios está trabajando a pesar de nuestras ignorancias, ceguería, necesidad. Dios trabaja a pesar de nuestra estupidez. ¿Tú puedes imaginar eso? Nosotros hacemos cosas muy locas. Pero mientras que nosotros estamos haciendo nuestra basura, nuestra travesa, en ignorancia, Dios está dispuesto de perdonarnos. ¡Qué maravilla! Y no solamente esto, pero a ver lo que dice 19 y 20. Así que Dios está dispuesto de tomar en la ignorancia. Arrepentidos y convertidos para que sea borrado vuestros pecados. Para que venga la presencia del Señor, tiempos de refugio, de refrigerio. Y Él envía a Jesús Cristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario
de que el cielo reciba hasta el templo, hasta tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. ¿Qué debe ser nuestra respuesta? Ese ofrecimiento de Dios de perdonarnos. Primeramente dice aquí claramente en versículo 19, tenemos que arrepentir. Arrepentir quiere decir que yo voy a esta dirección, voy en una manera equivocada y yo voy a cambiarme para esa dirección. Hay que arrepentirse y ser convertido. Hermanos, cuando eso ocurre en nuestra vida, la gente va a preguntar, ¿qué ha pasado en tu vida? Muchas veces la gente no tiene testimonio porque no se ve que Dios ha hecho nada en su vida. Pero hermanos, cuando nosotros arrepentimos y convertimos por la sangre de Dios, perdonado, y cuando el Espíritu Santo se entra a morar en nuestra vida, cuando cumplimos Romanos 12:1, así hermanos os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vivo quiere decir que tú estás vivo cuando estás haciendo ese sacrificio. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando convertimos, presentamos nuestro cuerpo a Dios. Señor, quiero servirle. Ya no vivo yo. ¿Cuál es su plan para mi vida? ¿Qué van a hacer hoy? Quiero acompañarle, Dios, en lo que van a hacer hoy. Entonces, cuando nosotros arrepentimos, cuando somos convertidos, hay 3 resultados que son una maravilla. Dice aquí que nuestro pecado será perdonado o borrado. Isaías 1:18 dice que se pongan nuestros pecados como blanco de nieve. Dice en Salmos que quita nuestro pecado desde una dirección de oeste a oriente. Entonces, bendiciones. Se va a borrar nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? Y tengo que confesar que yo me equivoqué en esa parte. Entonces, mirando este versículo 19, ¿cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente maravilla? La segunda bendición. Bueno, quizás alguno está diciendo tiempos de refrigerio. Yo pensaba en esta, pero leyendo el contexto de este versículo, di cuenta que estaba equivocado. Porque en este versículo enfoca en lo que debemos refrigerarnos. Que dice así, versículo 19. Creo que, ¿dónde está el 19? Para que vengan la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio. Hermanos, si queremos un refrigerio, un tiempos agradables, va a ser con la presencia de Jesucristo en nuestra vida, gozando en su presencia. No es algo aparte que vamos a hacer, sino vamos a tener tiempo de refrigerio cuando estamos disfrutando en la presencia de Jesucristo, gozando en lo que ha hecho por nosotros, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. 1 Corintios 2:9 dice que el ojo no ha visto, el oído no ha escuchado, ni ha entrado en nuestra mente todo lo que Dios tiene preparado por nosotros. Yo también estaba equivocado con ese versículo. Yo pensaba, ¿cuáles son todas las bendiciones que Dios tiene para mi vida? Pero realmente las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida es Jesús. Entonces los tiempos de refrigerio vienen
en la persona de Jesús. Señor, yo necesito tiempo de refrigerio con Jesús. Yo confieso. Me puso llorando 2 veces esta semana pensando que eso es lo que necesito en mi vida. Yo necesito refrescarme en la presencia de Dios, de su Hijo Jesucristo, gozando, caminando en el Espíritu Santo. Ahora, tengo que confesar de nuevo que yo puso la restauración de todas las cosas. Y ahora voy a compartir algo de mi escatología. Entonces, no puede decir que yo estoy muy claro en todo, pero yo creo que tenemos que leer este versículo completo. Y creo que aquí algo, una bendición, una esperanza, más de va a restaurar todas las cosas. Vamos a ver lo que dice el versículo 21. ¿A quién de cierto es necesario que el cielo recibe hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas? Entonces, vamos a comenzar con 20. A él envió a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Hermanos, yo estoy estudiando la escatología, pero lo que yo entiendo, y yo creo que la esperanza que tenemos, es que Dios va a seguir trabajando. El evangelio va a seguir extendiendo. El reino de Dios va a ser planteado en todo el mundo. Y Dios va a tener restauración a todas las cosas. No va a ser completo, pero va a ser una bendición. Porque dice, si el malo vino por Satán, por Adán, y pasó toda la generación, mucha más se va a pasar por la persona de Jesucristo. Hermanos, tenemos aquí una esperanza. Podemos confiar. Y puede ser que en estos momentos Dios te está permitiendo ese coronavirus 19 para despertar el mundo de entender que Jesús quiere hacer un milagro en nuestra vida. Quizás Dios está usando para poner todo el mundo a reflexionar, averiguar si hay un Dios, cuál es el camino correcto. Y tenemos que estar despiertos, tenemos que estar a la orden, porque yo creo que Dios va a usar esta situación para poner muchas personas a funcionar. Este virus no vino de casualidad. Puede ser que él tiene culpable o este tiene culpable, pero este fue algo planificado en el plan de Dios o algo que Dios permitió para su plan eterno. Pueden ser para su crecimiento de su reino. Dios tiene un plan. Dios no está asustado por eso. Todo eso está programado, planificado en el plan soberano de Dios. Finalmente, versículo 22 a 26. Tenemos una exhortación, un llamamiento final de Moisés en versículo 22 a 26. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios ha levantado profetas. Dijo que levantará profetas entre vosotros, hermanos, como a mí. Y él oiréis a todas las cosas que os habla. Moisés diciendo, él fue profeta muy famoso, que todo pueblo respetaba. Y Moisés dijo que Dios prometió levantar un hombre entre nosotros que era mayor de él. Y Moisés está diciendo, escúchalo. Cuando él habla, escúchalo, porque es mayor de él. Y todo almas, que lo que es hablado, de toda alma, escucha con toda alma.
Y no oiga, y no oiga aquel profeta sería, al no oír, aquel profeta será desagradable por el pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cantos había hablado. También anunciados estos días. Está diciendo que todos los profetas, de Moisés hasta Samuel, hablaba que este profeta venía estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y el pacto de Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: de tu simiente será bendecido todas las familias de la tierra. A vosotros primeros, judíos, a vosotros primeros, Dios había levantado a su hijo, lo envió para os bendijéis, a fin de cada uno se convierta de su maldad. Entonces, Moisés está llamando, bueno, Lucas, Pedro está usando el testimonio de Moisés. Escucha, ponga atención, porque los que no pongan atención va a ser condenado eternamente. Ahorita hay tiempo para arrepentir, pero viene un momento cuando si no arrepienten, viene el castigo eterno. Y dice que este simiente que se levantó entre el pueblo, Dios levantó a su hijo. Es la predicación de la resurrección. Como vosotros crucificaste lo que estaba en el tumbo, Dios levantó. ¿Para qué? Se levantó de los muertos para bendecirles. A fin, bendecirle. ¿Cómo va a bendecirle? Bueno, el ejemplo es este milagro. Dios en su plan de Jesucristo puso su vida para nosotros, pero Dios lo levantó de los muertos para bendecirnos. Y la bendición que quiere dar a nosotros hoy día es de coger a los cojos, los rebeldes, a perdonarlos y darles vida eterna. Entonces, al final de esta predicación, Pedro dice: a fin de cada uno se convierte de su maldad. Vamos a orar. Señor, damos gracias por su palabra. Señor, gracias por ese milagros que realmente es una foto de nosotros mismos. Señor, perdónanos por nuestra flaqueza espiritual, por ser flojo, cojo, ciego. Gracias, Señor, que tu respuesta a nosotros no entiende que muchas veces actuamos en ignorancia y todavía hay oportunidad, Señor, de arrepentir y ser convertido, para que podamos llegar a refrescarnos en tu presencia, que todos nuestros pecados pueden ser perdonados, sino que podamos gozar eternamente en el reino tuyo en el cielo. Señor, si hay uno hoy que realmente no está disfrutando de esta bendición, que tu Espíritu Santo haga la obra. Señor, tú tienes que ser la obra. Como tú hiciste la obra en la vida de ese hombre, también tiene que ser tú que se levanta a los cojos. Y todo eso, Señor, encomendamos y estamos agradecidos por esa gran bendición, por tu gracias y tu misericordia. Amén.